Nacional Río Turbio, las cosas que nos unen. Nacional aquí en la radio, claro, como lo estamos teniendo por estas cuestiones de establecer protocolos, distanciamiento y una serie de cuestiones, lo vamos a tener vía telefónica, pero sabemos además que está de visita en la cuenca y que, bueno, vamos a preguntarle por la jornada que va a llevar adelante en el día de hoy. Es del Movimiento al Socialismo, precandidato a diputado nacional, Jorge Jesús Mariano, está en comunicación con nosotros. Jorge Paulino Rodríguez, Nacional Río Turbio, buen día, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buen día. Muchísimas gracias por llamar. No, por favor, la idea es conocer la propuesta por la radio y conocer, sabemos que está en la cuenca, a ver cuál va a ser el recorrido, dónde va a estar y que la gente se pueda acercar, escuchar lo que propone el Movimiento al Socialismo para estas elecciones en primer lugar, de este domingo y bueno, después veremos para noviembre. Sí, bueno, en realidad lo que vine a hacer es un poquito visitar las radios, los medios públicos y charlar con algunos trabajadores de ICRT, para llevarme una idea más clara en la situación que está hoy atravesando la empresa. Y bueno, y obviamente dando a conocer nuestra propuesta para estas pasos y bueno, tratar de pasarla, obviamente, ¿no? Claro. Y bueno, y presentarme un poco. Yo soy militante del Movimiento al Socialismo de 1985 y fui un colaborador estrecho con la lista negra que había acá de ICF y De después ATE. ICRT, de ATE. O sea que vengo participando, más allá que por ahí no soy muy conocido porque siempre traté de mantener un perfil bajo. Muchos jubilados mineros me conocen, y bueno, parte de lo que hoy es la superusina es algo que pensó el partido, cómo lograr sacar, no se perdiera, porque obviamente el proyecto del gobierno provincial en su momento de Kirchner era hacer turismo y producción de ajo, que fueron los primeros enfrentamientos y chispazos que hubieron con los viejos mineros. Bueno, desde ese momento, bueno, siempre hemos tenido una preocupación, qué es lo que va a pasar con la principal fuente de trabajo de Río Turbio y 28 de noviembre, que es la empresa. Bueno, Bueno, hace falta las voces a nivel nacional porque el proyecto de tener primero la figura jurídica de la empresa para que deje de tener la figura de intervención es una cuestión que solo se discute en el Congreso, así que ahí es esencial tener voluntades que comprendan la urgencia y la necesidad de tener para dos pueblos eh, la figura jurídica, ¿no? sí, correcto. Es histórico las deficiencias que han habido hacia los trabajadores de ICRT de acá. Recuerdo que las primeras reuniones no estaban los trabajadores mineros encuadrados como grupo de riesgo como son los empleados mineros, los trabajadores mineros, que yo por mi actividad que me dedico también a prestar servicio a la minería privada, venía y les comentaba, le digo, pero ¿cómo no son trabajadores de riesgo que tienen otro régimen hasta que lograron pelear y bueno, se los incorporaron? Bueno, parte de esa pelea ahora es darle un encuadre jurídico a la empresa para que termine con este pase de mano que siempre hay a través del Estado y no hay un encuadro jurídico para tener una proyección. ¿Qué vamos a hacer con la empresa de ahora en más? Eh, Esa es parte de la pelea, como decía, en la Cámara de Diputados, obviamente. Bueno, Jorge, Santa Cruz es una empresa básicamente productora de materia prima, ¿no? Gas, petróleo, oro, plata, pero en forma primaria. Tal vez, digo, no sé si coincide con la idea, habría que industrializar Santa Cruz. Si vamos a tener energía, sería bueno pensar en un horizonte distinto, dejar de tener primarizada la producción y mejorar, porque eso va a mejorar la calidad de vida y va a dar más trabajo, ¿no? Va a crecer los pueblos. No, no sé qué piensa de eso. Sí, en realidad hoy en día a nivel mundial, si uno no le agrega el valor producido de transformación, ya no sirven los recursos en su etapa primaria. El problema de esto, que siempre se hizo en beneficio, por ejemplo, a Alicia Kirchner en el 2015, en la primera elección, se le bajó todo lo que era la parte impositiva a las megaminerías que están expoliando acá en Santa Cruz, con el discurso que iban a hacer inversiones para producir más empleo y eso se vuelque en la sociedad santacruceña. Han pasado 6 años.
estamos peor que en el 2015. O sea que tampoco ni el beneficio ese para que siempre tienen el verso de bajarle los impuestos a las grandes empresas para que inviertan en la sociedad, no se vio reflejado. Nosotros al revés, si no se puede estatizar, entonces lo que hacemos es subir los impuestos y volcar esos impuestos hacia los sueldos de trabajadores y hacia mejorar la producción. ¿Qué quiero decir? Hoy no tenemos recursos para mejorar la inversión en ICRT. Hoy charlando el otro día con un trabajador que baja al frente me dice, vestimos 4 máquinas para vestir 2 máquinas que ya eran caducas cuando las trajeron de Polonia. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá en Santa Cruz? Tenemos este problema en ICRT. ¿De dónde sacamos los recursos? Bueno, subámosle los impuestos a las empresas mineras de oro, que se la han llevado con pala. Nadie sabe realmente lo que extraen, pero el año pasado la onza de oro fue uno de sus más altos índices en 3 o 4 años atrás. Bueno, y eso no se ha vuelto reflejado en inversión en la provincia de Santa Cruz. Eso Claro. sería una nuestra. Después también, bueno, lo que comentaba también Santa Cruz ha dicho, durante los últimos 4 gobiernos han bajado las transferencias, ha sufrido algunas cuestiones Santa Cruz, pero también vivimos dependiendo de la coparticipación. Si nosotros no ponemos a funcionar una maquinaria de cambiar la matriz de vida en Santa Cruz, vamos a vivir del recurso hasta que se acabe, y ahí se va a terminar la vida de los santacruceños. Sí, correcto. Acá lo que hay que hacer es una reconversión de todo. O sea, hoy invertimos en cómo producimos este recurso natural y haciendo una proyección que no hay en ninguna... los gobiernos en Argentina se caracterizan por no hacer una estrategia productiva a largo plazo. El mejor ejemplo es la educación. La educación uno hace una proyección y planifica a largo plazo, sus frutos se ven dentro de 10, 15, 20 años. Todo se hace mediático. Bueno, respecto a la producción de nuestros recursos naturales, es un saqueo constante y no se está pensando qué se va a hacer dentro de 4 o 5 años. Se van las empresas, tipo por ejemplo las mineras, dejan destruido el suelo, y después ¿qué pasó? Nada, como ha ocurrido en otros continentes. Las empresas petroleras, lo mismo, destruyen, se termina el recurso, y ese país que en su momento vivía con esos recursos, se quedó sin nada, porque no hay una proyección de crear fuentes de trabajo ni nada. Siempre todos los que se postularon de los partidos mayoritarios, bueno, acá hay que crear gente de trabajo y todo lo demás, y han pasado desde la democracia, inicio de la democracia en 1983 hasta ahora, cada vez estamos peor. Y lo más agravante, que hoy tenemos los sueldos de los trabajadores muchísimo más bajos que hace 4 o 5 años atrás. O sea que vamos en detrimento de todos, los trabajadores, de los sectores populares y principalmente de las sociedades que viven en esos lugares, como el caso del Río Turbio o 28 de noviembre, ¿no? Que estamos cada vez más para atrás en vez de ir avanzando. Jorge, ¿cómo va a ser la actividad acá en la cuenca? ¿Qué va a ser? Donde la gente que seguramente va a querer charlar un rato, juntarse, conocer la propuesta. Sí, vamos a juntarnos de a pocos en algunas casas, porque obviamente con la pandemia no se puede hacer reuniones amplias, por eso trato de ir a los medios a explicar, y después charlaremos en algunas casas donde nos inviten, obviamente pocas personas, porque lo primordial es tratar del cuidado de la gente, porque todavía seguimos en pandemia. Yo vine hoy 2 días, pero bueno, tengo que mañana salir temprano porque tengo que estar en otra localidad. Y bueno, trataremos dentro de lo posible lo que deja la pandemia, porque sabemos que esta elección es atípica a lo que participamos de hace muchos años en política, de lo que es esta elección, ¿no? También, Jesús, en una pregunta general, porque he leído que en todo el país algunas encuestadoras hablan de que va a haber un gran número de voto en blanco, como que hay una gran cantidad de argentinos, más que en otras elecciones, que no votaría. ¿Esto lo han percibido ustedes? Sí, lo que vemos es que hay una mayor polarización. Hay un descrédito hacia la política vieja, tan cansado del verso, y mucha gente se siente decepcionada y opta por esa medida de no participar, no ir a votar, cuando hay elecciones sindicales tampoco participa. Y vemos que eso también lo está viendo la extrema derecha, con estos payasos como Milei y todo lo demás, que por la negativa están proponiendo ideas. Bueno, como ven ellos, también esa polarización se va a dar los dos polos. Creo que hoy
estamos en una situación donde hay un sector intermedio que va a decir, bueno, voy a votar o no, y después hay una polarización de ambos polos, la extrema derecha y después estamos nosotros a la izquierda, que le planteamos una alternativa y una salida distinta a lo que están proponiendo esta gente que se está aprovechando de esa decepción y defraudado como se siente hoy el conjunto de la sociedad argentina. Bueno, Jorge, la verdad que ha sido un gusto y siempre tendremos la radio abierta, si bueno, luego las pasos continúan y para nosotros va a ser siempre un gusto poder charlar y dar a conocer, la audiencia que conozca las distintas propuestas y que después elija con su conciencia en el cuarto oscuro qué es cuál ha sido su visión de lo que viene, ¿no? Sí, bueno, muchísimas gracias y sí, me han hecho entrevista un par de veces porque he venido a acompañar en distintas elecciones otros candidatos y siempre han tenido las puertas abiertas hacia nosotros, así que le agradezco Sí, muchísimo. no, nos conocemos, nos hemos visto un par de veces cuando Sí, estaban sí, con la sí, lista sí. negra en ATE, sí, 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 recuerdo sí, haberlo sí. entrevistado. Así que Jorge, gracias por la charla, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a usted. Un abrazo. Jorge Jesús Mariano, precandidato a diputado nacional, Movimiento al Socialismo, Renovar a la Izquierda, lista 172, aquí en la Radio Pública.